Escucha Conectados, episodio 16, temporada 5, con Jorge Colindres, secretario técnico Próspera Sede, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América con millones de reproducciones. Seguimos con información de interés. Vamos a abordar un tema muy importante para todos los hondureños y también para los inversionistas extranjeros en el país. Le damos la bienvenida al director técnico de Próspera Sede, Jorge Colindres. Bienvenido. Muchas gracias, Marilyn. Un placer estar acá y hablar de esos temas tan importantes y hablar con su audiencia también sobre lo que es la importancia de la protección de inversiones, de la propiedad privada y también del derecho de la población hondureña a trabajar y que el Estado tutele ese derecho. Sí, es un tema bien sensible y vamos a tratar de abordarlo de una manera sencilla para que todos los hondureños nos puedan entender qué es lo que está sucediendo. Y en primer lugar, pues nos gustaría saber cómo nace todo este proyecto desde el gobierno anterior, cómo se hacen los acercamientos para invertir en Honduras. Sí, mire, todo comienza como una iniciativa propia del gobierno hondureño. Recuerda que en el 2009 hubo una gran crisis en el país, una crisis que implicó sanciones económicas y diplomáticas contra Honduras. Entonces en ese momento era extremadamente difícil atraer capital al país. Todavía lo es, pero después del 2009, en el 2010, era un momento devastador para la sociedad hondureña. Y entonces un grupo de abogados muy inteligentes, entre ellos el abogado Octavio Rubén Sánchez Barrientos, el abogado Carlos Alejandro Pineda Pinel, muy bien estudiados, uno de Oxford, de Harvard, pero abogados hondureños. Ellos pues tenían ideas así. Un tema nace de una idea de cómo solventar los problemas que continúa enfrentando Honduras al día de hoy. Y entonces, ¿cuál fue la solución que ellos propusieron? Porque en el 2010 entra un nuevo gobierno. Mire, si Honduras enfrenta problemas de atracción de inversión y problemas de pobreza, ¿por qué no implementamos en Honduras la política pública más exitosa que jamás ha habido en la historia de la humanidad para sacar a la gente de la pobreza? Y esa es este modelo de zonas económicas especiales, como lo hizo China en los años 80, que fue cuando ellos comenzó, y después de los 80, en 20, 30 años, en China lograron sacar a más de 1,000 millones de personas de la pobreza porque ellos transformaron la economía desplegando zonas como Hong Kong, como Shenzhen, Shanghai es otra zona especial. Y básicamente el modelo consiste en que se le da autonomía a ciertas áreas del país para que en esas áreas se adopten reglas e instituciones más competitivas para hacer negocios. Entonces jala inversión y genera oportunidad. Entonces si los chinos lo hicieron, fueron muy exitosos, dieron hagámoslo acá. Y aprobaron la reforma constitucional. El Congreso reformó la Constitución y aprobó una ley orgánica de las sedes. Esta ley, si usted la agarra, es casi una traducción literal de la ley básica de Hong Kong. Entonces, si usted agarra la ley de Hong Kong y la ley de las sedes, es casi la misma ley, solo que traducida al español. Y entonces el gobierno inició ese esfuerzo de atracción de inversión. Y ya en el 2000, y vinieron muchos grupos de inversionistas. Y en el 2017 se autorizó lo que es la sede Próspera y desde entonces se han traído 150 millones de dólares de inversión, se han generado más de 3,000 empleos y hay 235 empresas que se han establecido en el país. Sí. Bueno, sin esta reforma no se hubiese podido empezar a construir, a invertir, ¿verdad? Sí, es que, mire, la reforma en lo que consiste, como le decía, era crear zonas del país con alto grado de autonomía. La sede como tal, Próspera Sede, forma parte del Estado hondureño. Yo soy el secretario técnico de Próspera Sede, soy un funcionario del Estado hondureño. A mí me nombra el Estado, a mí mi salario viene de los impuestos que la sede le cobra a las empresas que están adentro de la sede. Entonces ha habido confusión a veces en ese tema porque piensan que Próspera es una empresa privada y Próspera es la sede, Próspera Sede, y dentro de Próspera Sede hay 235 empresas. Y yo soy el funcionario público hondureño de nacimiento nombrado por el Estado para administrar la zona. Una vez que tengamos alta densidad poblacional, que son más de 35 habitantes por kilómetro cuadrado, se activa un proceso electoral y entonces son los residentes los que eligen a las autoridades de la zona.
Entonces hay mucha confusión porque la gente piensa que es que el Estado se desentendió de la zona o que el Estado no está presente. El Estado está presente. Yo soy el responsable. El Congreso me dio ciertas facultades y yo ejerzo esas facultades para crear un ambiente que sea competitivo para los negocios, poder atraer esa inversión. Y definitivamente todas estas empresas, inversiones, vinieron por las características especiales de las sedes, que tenemos un gobierno electrónico, todo lo puede hacer digital, no tiene que andar con el notario, que la escritura, que los timbres, que llevarlo al registro, nada, todo lo puede hacer en línea, lo puede hacer con firma electrónica, en papel sencillo, las licencias y permisos salen de forma expedita y se le garantiza seguridad jurídica por 50 años. Entonces, solo con usted darle a la gente libertad económica, o sea, libertad de la burocracia, se le garantiza la libre empresa y se le da seguridad jurídica y protección a la propiedad privada, ya, con eso, esa es la receta para la prosperidad y con eso es que hemos logrado traer la inversión. Y si usted le quita esas condiciones, uno, no hubiera venido y dos, muy difícilmente se quedaría la inversión. Sí. ¿De qué tipo de inversiones estamos hablando? Fíjese que, mire, hay 150 millones de dólares que se han desplegado en Próspera Sede. Si usted suma las otras dos, alcanza ya arriba de los 300 millones de dólares que se han invertido. En Próspera Sede se ha desplegado en áreas de ciencias médicas, ya le voy a comentar un poco más de eso, pero es de las ciencias médicas, áreas de tecnología financiera, turismo, construcción, robótica, manufactura ligera, y esas son las principales áreas. En el de ciencias médicas, esa está súper interesante porque han venido inversionistas, científicos, emprendedores de todas partes del mundo y tenemos aproximadamente casi unas 10 empresas en el sector médico. Una de estas empresas desarrolló en Honduras una terapia genética que consiste en la regeneración de la masa muscular, porque hay muchas enfermedades o con la vejez incluso que se le va deshaciendo la masa muscular a la gente. Entonces ellos hacen unas inyecciones de folistatina, una proteína que ya tiene el cuerpo, y se hicieron los ensayos clínicos en Honduras, se alcanzaron muy buenos resultados y esta empresa hoy vale 200 millones de dólares. O sea, es decir, un tratamiento nuevo, innovador, que lo buscan personas de todo el mundo que viajan a Honduras, que viajan a Roatán para recibir ese tratamiento médico desarrollado en Honduras, con participación de auditores, de médicos hondureños, enfermeras hondureñas. Entonces, ese me interesa mucho. Hay otros que son tratamientos alternativos contra el cáncer, hay tratamientos para temas cardiovasculares, hay otros que son probióticos para luchar contra las caries, pero son tratamientos innovadores, o sea que no estaban disponibles en el mercado hondureño y que generalmente no están disponibles en Estados Unidos. Entonces la gente, usted puede captar un montón de turismo médico. Mucha gente que viene a Estados Unidos para Roatán, entonces Roatán perfectamente puede convertirse en un centro de innovación médica global y esa es la visión que tenemos. La tiene Vitalia LLC. Esta es una empresa, Vitalia, que está operando en Próspera. Solo esa empresa ha recaudado 20 millones de dólares que está desplegando. Esta empresa que le digo de terapia genética ha recaudado más de 10 millones de dólares que lo está desplegando. Y así tenemos un montón de iniciativas. ¿Sí? Entonces yo estoy súper emocionado con todo lo que tenemos ahí. Sí, todas operando en Roatán. Todas operando en Roatán. Está también el de los servicios financieros. Hay 2 bancos que se han autorizado. Hay fondos de inversión, hay agencias de intermediación financiera y usted pregunta, bueno, están buenos esos negocios, pero ¿en qué apoyan? Hay una empresa en Próspera que se llama Motus. Motus es una empresa de intermediación financiera. Entonces, ¿qué está haciendo? Que todos los trabajadores en Próspera tienen una cuenta de reserva laboral. Es como su cuenta de pensión o su cuenta de jubilación. Pero en Honduras, los hondureños, ¿qué hacemos con nuestro dinero? No tenemos mecanismos eficientes para invertirlo o ahorrarlo. Tener una cuenta bancaria, una cuenta de depósito a plazo fijo, pero eso, el interés ni siquiera le cubre la inflación, entonces más bien sale usted perdiendo. Motus le permite que los ahorros de los trabajadores se pueden invertir en la bolsa estadounidense, en el Nasdaq, en el Dow Jones, en bonos del tesoro y incluso en fondos cripto. Entonces,
claro, suena como altamente especializado, pero al trabajador común y corriente de servicio, el mesero, el de construcción, el profesor, ya sus ahorros ya se le van a estar multiplicando, porque ahí hay rendimientos de arriba del 12% anual. Entonces imagínense, varía por año, pero son del 12 al 30%. Entonces imagínense que la población hondureña, con su arduo esfuerzo, sus ahorros los puede ahorrar, y que todos los años le esté tirando un rendimiento del 12 al 30%, que eso no se le ofrece al sistema financiero nacional. Entonces, ese es el tipo de cosas innovadoras que permiten las sedes solo si usted le cambia la regulación. Si usted lo devuelve al régimen ordinario, no va a funcionar. Y no había interés tampoco de los inversionistas. Ni hubieran pensado en Honduras. Ahorita Honduras, cuando usted dice Honduras y usted va a Silicon Valley, en San Francisco, en California, mire, todo el mundo abre los ojos, le escuchan con interés, y lo primero que le preguntan, ¿y Próspera? ¿Y las sedes? O sea, usted puede ir a los principales fondos de inversión hoy día en Estados Unidos y la gente va a saber dónde está Honduras, y lo primero que le van a preguntar es la sede, ¿y cómo está la sede? ¿Y cómo va la sede? Porque se ha logrado atraer inversión, pero por el tema político, de agite político, entonces todavía no se despliega todo el potencial que tiene Honduras a través de las sedes para atraer capital. Actualmente hay miles de millones de dólares que están esperando solo que se estabilice el país para poder invertir en Honduras. Recientemente tuvimos al CEO de Coinbase, Brian Armstrong. Solo la empresa de él, Coinbase, vale 40 mil millones de dólares, más que todo el Producto Interno Bruto de Honduras. Solo uno. Ajá, y tenemos acceso a todos los principales inversionistas norteamericanos que quieren invertir, que se mueren por invertir. Imagínense que hay gente en línea de espera para invertir en Honduras y solo están esperando que salga este gobierno, se estabilice el país para poder invertir miles de millones de dólares en el país. Bueno, y más adelante vamos a hablar de esta tensión jurídica, ¿verdad?, en la que están envueltos estas inversiones. Nos gustaría saber si todas las inversiones que hay en Próspera Sedes son extranjeras completamente. No, es inversión mixta, sí es predominantemente es inversión extranjera directa, pero tenemos grupos empresariales hondureños que también han confiado, que también han participado con sus emprendimientos. Tenemos empresas hondureñas que más bien han recibido inversión. Parte de lo que hace Próspera es que esta comunidad que le estoy mencionando, inversionistas, no es que van para las empresas grandes, es que literalmente en Próspera es tan sencillo armar una empresa y cualquier emprendedor hondureño puede ir a Próspera. Hay eventos, casi que todos los meses hay eventos, y en todos esos meses se traen inversionistas extranjeros. Entonces, si usted tiene una empresa en Honduras, usted va ahí y les hace el pitch, la propuesta. O sea, usted puede ir a Roatán hoy día a recaudar plata. Ya no tiene que irse a San Francisco, ya no tiene que irse a Estados Unidos, a Europa, a otros. Simplemente tiene que agarrar un vuelo local a Roatán, va a Próspera y usted puede proponer su negocio ante los principales inversionistas del mundo que están viniendo recurrentemente. Entonces, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de la teleaudiencia si tienen emprendimientos de innovación, de tecnología, de tecnología financiera, de servicios médicos, cualquiera que sea su emprendimiento, aunque no sea tan sofisticado, tecnológico, no importa. El punto es que si ustedes están presentes y tienen acceso a este tipo de inversionistas, pues Próspera es un puente, ¿no? Sirve de puente, y solo poniéndolo juntos al emprendedor y a los inversionistas, ahí se arman cosas buenas. Sí. Ahí empiezan las conexiones, imagino. Sí. Negocio. Y al final beneficia a los trabajadores y la gente común, porque no es que es... A ver, el enfoque de Próspera es la facilidad para hacer negocios, pero por cada empresario que usted le facilita hacer negocios, son múltiples personas las que se benefician. Tenemos ahorita, de toda la comunidad en Próspera Sede, la mayor cantidad de las personas son personas relativamente de bajos ingresos, ¿me entiendes? O que han sido tradicionalmente bajos ingresos. La mayor cantidad de los empleos, ¿dónde está? En construcción.
La otra mayor cantidad de empleos está en personal de servicio, en turismo, en meseros, atención, jardinería, mantenimiento. Es decir, si nosotros nos enfocamos en facilitarle la vida al empresario, al emprendedor, y ellos pueden impulsar su proyecto en Honduras, al final son miles de personas que se benefician, que no son emprendedores ni empresarios, son gente común que solo ocupa un empleo y una oportunidad, pero la oportunidad se crea si usted le permite que el empresario haga su negocio, pues que monte un proyecto rentable. Y ese es el problema que tiene Honduras, pues que hay tanta burocracia, tantos problemas, los impuestos son altísimos, la burocracia es altísima y esa burocracia además es corrupta y le pide mordida. Entonces en Próspera usted esencialmente no tiene que pasar por eso, sino que lo recibe un gobierno local de la República de Honduras, en este caso su servidor, a todos los inversionistas, trabajadores, a todos los atendemos, ¿me entiende? Con estándares de primera calidad. Y le facilitamos que puedan invertir e impulsar sus proyectos en Honduras. Y por eso es que vienen a Próspera y no van al resto del país. Sí. Bueno, y hemos seguido avanzando, seguimos hablando de inversión, de trabajo, de mano de obra y todo lo demás, sin llegar a esa parte jurídica, que tanto nos interesa también que usted nos aclare. ¿Qué diferencia hay con las alianzas público-privadas? Lo recordé porque mencionó a Pineda Pinelli y él fue comisionado en Coalianza. Sí. Y ahora está trabajando con ustedes. ¿O trabajó? No, él trabajó con el gobierno central. Él era un asesor del Congreso y creo que la presidencia y fungió como superintendente. Pero uno de los roles que él también desempeñó fue apoyar desde la parte técnica en la elaboración de la ley de las sedes y después como miembro del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, que es el comité que nombró el Estado para supervisar las sedes, que las audita, les revisa las normativas, es como un órgano contralor sobre las sedes, porque las sedes tienen autonomía, pero no es una autonomía total, siempre tienen órganos veedores, ¿verdad?, a los que están sujetos. Entonces la diferencia es, mira, tiene diferencias y tiene similitudes. La diferencia es que la sede como tal es una entidad gubernamental. Entonces, ¿qué son las sedes? Usted agarra las funciones del Estado y las descentraliza en un gobierno local. Sigue siendo el Estado hondureño, eso es lo que es un gobierno local, como una municipalidad, pero con mucha mayor autonomía. Y una vez que usted descentraliza al gobierno local de las sedes, entonces el gobierno local de las sedes, en este caso Próspera Sede, ya monta diferentes alianzas público-privadas. Le pongo el ejemplo concreto. A mí me nombra el Estado de Honduras como la autoridad de Próspera, ¿verdad? Así me nombraron a mí. Yo tengo a mi cargo la administración pública en Próspera. ¿Qué hago yo? Empiezo a contratar empresas expertas. Entonces, eso ya es una alianza público-privada. Cuando contratamos a los desarrolladores de Estonia, de software, de código, y desarrollamos todo un sistema de gobierno electrónico basado en el sistema de gobierno electrónico de Estonia. Eso es una alianza público-privada, pero a nivel de Próspera Sede con esta gente. Y ahora tenemos todos los servicios gubernamentales son en línea, en Próspera. Tenemos otro contrato con una empresa especializada en temas de recaudación fiscal, ¿verdad?, que nos ayuda a recaudar los impuestos en Próspera Sede, y de esos impuestos una porción va a diferentes instituciones del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fuerzas Armadas, municipalidades, y la otra parte se queda dentro de la sede. Y tenemos también una alianza público-privada que es para temas de supervisión y regulación financiera. Tenemos un equipo profesional que supervisa toda la actividad financiera en Próspera, que está conformado por expertos muy interesantes que fueron miembros del Centro Financiero de Dubái, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y también aquí de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces ese es como funciona. La sede es solo un gobierno local con alto grado de autonomía y ya la sede como tal puede contar con el apoyo de la empresa privada para brindarle un mejor servicio y una mejor atención a los usuarios. Sí. Bueno, esto quedó establecido cuando se instalaron las sedes jurídicamente y todo lo demás. ¿Qué es lo que ha pasado con este nuevo gobierno? Ya hay una sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha dicho que las sedes son inconstitucionales. Sí, mira, ahí este gobierno
el Partido Libre tiene de corte socialista, ¿no? Entonces, los problemas que tiene Próspera con el gobierno no son exclusivos de Próspera, en realidad los tiene todo el sector privado nacional. Recuerda que tiene 14 demandas, hay 14 demandas internacionales en contra del Estado hondureño por la confiscación de inversiones. Tiene empresas de energía, tiene empresas en la sede que están demandando, tiene empresas de infraestructura, de aeropuertos, de carreteras, de operadores portuarios, tiene empresas incluso de servicios financieros. Tiene más de 70,000 hectáreas invadidas de propiedad privada. Los empresarios pasan cuestionando que no pueden acceder a los dólares. Ahora quieren, con la ley de injusticia tributaria, quieren eliminar regímenes especiales que han generado empleo por décadas en el país. Entonces, solo para contextualizar, el problema no es que es Próspera es que es todo el sector privado, todo lo que es la libre empresa y la propiedad privada siempre va a tener problemas cuando usted trata de imponer un modelo socialista, porque esta es la ideología del Partido Libre, que no respeta o no reconoce el derecho fundamental a la propiedad privada y la libre empresa. Entonces, desde ahí parte el problema. Honduras, como Estado, para lograr atraer la inversión a las sedes, le garantizó estabilidad por 50 años. Esto lo hizo mediante contratos de estabilidad jurídica y lo hizo mediante tratados internacionales. Hay un tratado que se ratificó con el gobierno de Kuwait que garantiza las sedes por 50 años y esta garantía es aplicable a inversionistas de todas las nacionalidades, incluidos los estadounidenses, a través del CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, están las promesas que hizo el Estado de Honduras. Hay un principio internacional de buena fe. La buena fe implica que lo pactado obliga. Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Y los estados deben de cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales. Entonces, si hay un tratado internacional que le dice que tiene que garantizar las sedes por 50 años, pues tiene que garantizarlo. Pero actualmente el gobierno no quiere respetar esos compromisos. Y la Corte Suprema, a pesar de que en 5 instancias anteriores, a lo largo dentro del 2014 hasta el 2023 que se eligió esta corte, validó las sedes 5 veces. Ahora la Sala de lo Constitucional y el Pleno están diciendo que son inconstitucionales y bueno, no compartimos esa decisión, pero esa es la potestad que tiene la Corte. El problema no se da en eso. El problema es que están cometiendo un acto ilegal cuando quieren hacerlo retroactivo. Cuando la Constitución dice que las leyes se pueden derogar y las leyes se pueden declarar inconstitucionales, pero solo con efecto hacia el futuro. Y no puede perjudicar los derechos que nosotros tenemos. O sea, el Estado no le puede dar un derecho y después quitárselo, ya sea por el Congreso o el Poder Judicial. Y ese es el problema en el que estamos. La ley es clara. La ley sobre justicia constitucional dice de que en su artículo 94 dice que las sentencias de inconstitucionalidad no afectarán las situaciones jurídicas que ya estén definitivamente resueltas y ejecutadas. Entonces, esta sentencia no puede afectar a ninguna de las 3 sedes que está operando, no puede afectar los contratos de trabajo de las más de 3,000 personas que están trabajando, no puede afectar las más de 235 empresas que se han constituido, no puede afectar a los más de 150 millones de dólares de inversión que se han desplegado en el país. Y esto es lo que vamos a ver ahora, y esto es lo que genera inseguridad jurídica, porque desconocemos cuál va a ser la política del Estado. Si la ley le dice que la sentencia no nos va a afectar, entonces eso es lo que uno debe esperar que sea la actuación del Estado. Pero conociendo este gobierno cómo va, creemos nosotros que quiere utilizar la sentencia para perjudicar las inversiones y atacarlas, tener una justificación, aunque no sea legalmente válida, pero que aparente serlo, para obligarnos a cerrar y perjudicar a todas estas personas. Entonces ese es un grave problema, ¿no? ¿Qué les ha afectado hasta ahora, después de la resolución de la Sala Constitucional? Principalmente es ese tema, el tema de la inseguridad jurídica. Si la ley dice que la sentencia no nos afecta, si tenemos tratados internacionales que dicen que estamos garantizados por 50 años,
Si tenemos que la Constitución dice que los fallos no pueden tener efecto hacia el pasado, es decir, no son retroactivos, excepto en materia penal cuando benefician al imputado. Es un principio fundamental del derecho hondureño. Si eso es lo que dice la ley y el Estado hace totalmente lo contrario, entonces genera un clima de incertidumbre jurídica contrario al Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho le tiene que dar previsibilidad y certeza jurídica. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Y en este clima de inseguridad es bien difícil atraer inversión. Nosotros nos dedicamos a la atracción de la inversión extranjera directa y su despliegue en Honduras. Eso es lo que nos dedicamos. Entonces, si no tenemos claridad de cómo va a actuar el Estado, es bien difícil traer inversión. Y entonces el plan original de inversión de Próspera, de una de las empresas en Próspera, es $500 millones para el 2025. De esos $500 millones, solo se han podido traer 120. Entonces solo ahí hay una grave afectación. Por otro lado, antes del fallo, ya el gobierno estaba presionando a través de la Comisión de Bancos, a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el gobierno estaba presionando a la Banca Nacional para que no nos brinde servicios. Ahí cerraron varias cuentas de empresas que se establecieron en Próspera. Nos han quitado el servicio aduanero. Las sedes deben de poder importar y exportar libres de impuestos, pero sin justificación alguna nos han quitado ese servicio. No se están reconociendo las exenciones en las compras al mercado nacional, la exención del impuesto sobre ventas, y también que el Estado ha montado una campaña nacional e internacional de desprestigio, de calumnia y de difamación, que tiene una afectación patrimonial para los inversionistas muy fuerte, porque en todos lados el Estado anda diciendo de todo tipo de cuestiones, ¿verdad? Que si hay violación de derechos humanos, que si van a haber expropiaciones, que atenta contra la soberanía, que nos queremos hacer independientes, que no, nada de lo cual es cierto, porque siempre hemos actuado dentro del marco institucional. Pero ese ha sido, en pocas palabras, ha sido la inseguridad jurídica, dificulta el proceso de atracción de inversión, perjudica y daña el valor de las inversiones que ya se han realizado y impide que se genere más empleo, así como lo hemos venido generando, pero impide que se pueda multiplicar de forma más rápida. Sobre ese tema de soberanía, tuvimos aquí en Conectados al comisionado contra la sede, Fernando García, explicando con la Constitución algunos detalles sobre el tema de soberanía. ¿Hubo algún grupo de expertos, abogados antes que vinieran esas inversiones que analizó este tema de la soberanía? Mire, el tema de la soberanía que es bien interesante. Recuerde que las sedes son casi una copia idéntica de lo que es Hong Kong en China. ¿Cuál es la diferencia entre las sedes y Hong Kong? Que las sedes tienen menos autonomía. Es decir, las sedes frente al gobierno central tienen menos autonomía que la autonomía que tiene Hong Kong frente a China. Pero nadie duda que Hong Kong es parte de China y que China ejerce soberanía sobre Hong Kong. Otro ejemplo es el Centro Financiero Internacional de Dubái, que tiene su propio sistema de derecho anglosajón, tiene su propio regulador financiero, tiene sus propias autoridades, sus propias leyes, pero forma parte de Emiratos Árabes Unidos. Y nadie en este planeta duda que Emiratos Árabes Unidos ejerce soberanía sobre el Centro Financiero de Dubái. Entonces, aquí en Honduras, como le digo, estas personas muy inteligentes dijeron, repliquemos el modelo exitoso. Si lo puede hacer China y se lo puede hacer Emiratos Árabes Unidos, ¿por qué no lo puede hacer Honduras? Entonces dijeron, adoptémoslo. Lo que ha pasado es que ellos dicen que hay una violación de la soberanía sin entender el concepto de las sedes. Porque lo que ellos entienden es que hay un pedazo del país que se le dio a una empresa privada para que lo maneje y que el Estado no tiene nada que ver. Ese es un concepto erróneo que no se ajusta a la realidad. Las sedes están sujetas al control del Estado, solo que lo hace a través de un gobierno local y también a través del gobierno central. Y lo otro es de que la soberanía tiene dos caras, la externa y la interna. La externa es la libertad política frente a otras naciones. Dígame qué otra nación gobierna en Próspera, qué otro estado, si yo soy la máxima autoridad ejecutiva dentro de Próspera, no porque lo diga yo, sino porque lo dice
el Congreso Nacional en la Ley Orgánica de las Sedes, y yo solo reconozco Honduras como el único estado, ¿verdad?, con autoridad sobre esos terrenos. Entonces no hay ninguna nación extranjera gobernando ahí. El único estado que gobierna es el estado hondureño. Entonces, desde esa parte, creo que habría que descartarla. La otra es la soberanía popular. Son las dos caras de la moneda, la soberanía nacional y la soberanía popular. ¿Qué significa eso? La voluntad de la población. Todas las sedes operan bajo un principio del voluntarismo. Es decir, esas 3.000 personas que están en Próspera Sede están ahí porque quieren, porque han firmado un contrato con la sede que dicen: yo quiero estar ahí, yo me quiero sujetar a la normativa especial de las sedes, yo quiero emprender, yo quiero optar un trabajo, yo quiero vivir ahí. Ajá, y si el pueblo hondureño quiere vivir en ciudades autónomas donde sea fácil hacer negocios y donde puedan optar a mejores empleos, ¿dónde se viola la soberanía? Lo que es violación de la soberanía es quitarles oportunidad al pueblo hondureño, porque si el pueblo hondureño quiere ir, como lo ha hecho, porque hay más de 3.000 personas en Próspera Centro, obviamente si no quisieran no estuvieran ahí, pero ahí están. Ese es un ejercicio de soberanía. La gente quiere estar ahí porque quieren oportunidades, porque quieren mejores normativas, porque quieren un gobierno local transparente, honesto, que les va a responder a sus intereses. Eso es ejercer soberanía. ¿Qué va a ser ejercer soberanía? Estar totalmente dependiente del poder político en Tegucigalpa. O sea, ese es el problema, que la gente en el gobierno y mucha otra gente también entiende la soberanía como que el gobierno central controle todo el país. Pero no es soberanía. Eso es, ¿me entiendes? Centralización centralización y concentración de poder. Las sedes vienen a descentralizar, vienen a dar autonomía. Dentro del mismo estado hondureño, pero las decisiones se toman localmente, no necesariamente en Tegucigalpa. Y eso es lo que ha generado, ¿verdad?, una diferencia, particularmente con este gobierno que quiere que el Estado controle todo de manera centralizada. Sí, ¿cuál es el futuro de estos proyectos entonces, principalmente de Próspera? ¿Van a esperar que finalice este gobierno? Tienen entabladas demandas, ¿verdad? Pero se retiraron de CIADI el gobierno. Hay 3 empresas que operan en Próspera que tienen una demanda entablada en contra del Estado hondureño por $10.700 millones. Esta demanda se interpuso por todo lo que le estaba comentando, la campaña de prestigio, los ataques de la Comisión de Bancos, la falta que no respeten las exoneraciones fiscales y que nos hayan quitado el servicio aduanero, entre otras cosas. Y hay otras 235 empresas, todas y cada una de ellas con derecho a interponer reclamos internacionales, y adicionales están todos los trabajadores y los residentes que pueden interponer reclamos nacionales e internacionales, incluso en materia de derechos humanos. A todas estas personas el Estado le garantizó los 50 años de estabilidad jurídica y nosotros vamos a luchar por ese derecho. Es un derecho que tenemos nosotros, que nos dio el Estado y que nadie nos puede quitar, ni el Estado mismo nos los puede quitar. Y la única forma de, pues, darle confianza tanto al hondureño como al extranjero de venir a Honduras y crear oportunidades es que nosotros ganemos esta lucha y hagamos respetar nuestros derechos, porque de lo contrario, entonces, o sea, de lo contrario viviríamos en una situación donde no se respetan los derechos, donde no hay garantía para la inversión y donde no va a haber confianza. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante. La ley nos dice que esta sentencia no nos afecta, pues vamos a cumplir en las leyes. Y ese es nuestro derecho y nos vamos a defender nacional e internacionalmente. Y si el Estado de Honduras, el gobierno central, va a recurrir a la fuerza de las armas para cerrarnos, pues adelante, ¿no? O sea, obviamente nadie va a poner aquí resistencia física. Nosotros nos basamos en las leyes, nos basamos en programas como este, hablando, comunicando cuáles son nuestros derechos, exigiendo el respeto de nuestros derechos y tomando acciones legales en las instancias pertinentes. Ya ahí queda el gobierno si quieren cerrar a la fuerza y destruirle la fuente de ingresos a esas más de 3.000 familias. Ya esa es decisión del gobierno, pero a nosotros lo que nos toca es exigir el respeto del Estado de Derecho, de nuestros derechos y proteger las oportunidades que hemos creado. Y ahí vamos a seguir adelante firmes. ¿Están convencidos que es un problema político o judicial? Mire, es que es un tema eminentemente político, porque jurídicamente ya está definido. Las sentencias no son retroactivas. Así lo dice el artículo 316 de la Constitución.
Las sedes están garantizadas por 50 años, lo dicen los contratos de estabilidad y los tratados internacionales. Entonces, el problema es que hay una voluntad política de destruir estos proyectos por razones ideológicas y aquí está primando la ideología por sobre el derecho vigente y aplicable. Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia es violatoria de derechos humanos. Esta sentencia no se puede aplicar en Honduras, es violatoria de los derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Hay un principio del derecho natural y que está contemplado hoy día en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, que dice que lo que se decide en un juicio no puede afectar los derechos de las personas que no fueron parte de ese juicio. Si algo se decide en un juicio, esa decisión no puede afectar a aquellos que no fueron parte de ese juicio. Ese es el derecho a un debido proceso. El Estado no le puede afectar a usted sus derechos si no es a través de un debido proceso, que es un derecho a audiencia, una comunicación previa detallada, el derecho a preparar una defensa, el derecho a presentar pruebas, es decir, un juicio con todas las garantías. En este caso, se pretende afectar el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada de más de 3.000 personas que no hemos formado parte del juicio. Fíjese que las únicas partes del juicio han sido la UNA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, impugnando una acción del Congreso Nacional, que es la ley de las sedes. Nosotros no hemos participado. Y esa acción que hace la UNA, lo único en que puede resultar es que se declare la inconstitucionalidad de la norma, de las leyes, sin perjudicar a las más de 3.000 personas que ya tienen derechos adquiridos a la estabilidad legal. Y así lo establece el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Por eso es que le dice, las sentencias de inconstitucionalidad no afectarán las situaciones jurídicas resueltas y ejecutadas. Porque si las afecta, hay una violación al debido proceso. ¿Cómo voy a ir yo a decirle a esas personas que están con contrato de trabajo? Fíjense que están anulados sus contratos de trabajo y las empresas ya dejaron de existir porque en un proceso judicial que no nos notificaron, que no nos dieron comunicación previa, que no pudimos presentar pruebas, dicen que todo es nulo y que todo lo que hicimos es ilegal. Es como que si usted compra una casa, ¿verdad? Y tiene su título de propiedad y de la nada le llega una resolución judicial diciéndole que todo eso es nulo. Y usted nunca la notificaron, nunca defendió. Le dijo, no, pero si aquí están las firmas, aquí está la autorización del Estado, aquí está la escritura. O sea, no tiene sentido. Comúnmente expropiaciones, ¿verdad? Eso es una confiscación. Eso es una confiscación tanto de nuestros derechos como de las inversiones que se han hecho ahí y de los empleos también. Porque me dicen los empleados ahí, ellos han escuchado el tema de la demanda y me dicen, Jorge, me dice, ¿y yo qué puedo hacer? Porque es que yo me siento dañado por esto, me dicen, porque yo tengo mi trabajo, y yo me he venido acá y estoy trabajando y si friegan la empresa, la confiscan, le dicen que no puede ser, yo pierdo mi empleo, a mí me están perjudicando, me dicen. Entonces hay una afectación, pero aquí el Estado tiene que entender, uno, que este tipo de sentencias no afectan los derechos de terceros. Por eso es que la ley de justicia constitucional se diseñó de esa forma. Por eso dice la ley que no va a afectar las situaciones jurídicas consolidadas porque esas personas no han sido parte del proceso. Entonces no las puede afectar. Y lo otro es que al final van a venir un montón de sentencias de cortes y tribunales internacionales que el Estado va a tener que respetar. Y estas sentencias le van a decir, páguele tantos miles de millones de dólares en indemnizaciones a los inversionistas. Y por otro lado, cumpla con la garantía de los 50 años y permítales que sigan operando. Entonces vamos a ver si el Estado respeta estas sentencias internacionales. Sí. ¿Están paradas las nuevas inversiones con todo este problema de la Corte? Fíjese que hay muchas inversiones que sí están paradas. Afortunadamente no todas. Siempre hay... Bueno, recientemente hay una empresa, se llama Blink. Es una empresa financiera. Esta empresa tiene sede en Delaware y ahorita acaba de cambiar su sede de Delaware y la trajo para Próspera sede de Roatán. En medio de todo ese tema de la Corte Suprema, y me dice, Jorge, me dice, yo sé que ustedes van a arreglar, yo sé que este gobierno ya se va,
yo sé que ustedes están garantizados por la Constitución y las leyes, y a mí no me va a intimidar este gobierno, yo confío en las leyes, dice, confío en que ustedes van a llegar a un acuerdo y que van a defender nuestros derechos, y yo pienso que cuando alguien está en estas situaciones, más bien es el momento de apoyarlos y no de retirarse. Entonces hay inversionistas de ese calibre, pues gente con mucho principio que dice, están confiscando las inversiones en Próspera. No, vamos a trabajar, a seguir adelante, a ayudarles a pasar por esta tormenta, que logren pasar por la tormenta, y cuando ya pasemos la tormenta, como les decía, hay miles de millones de dólares listos y deseosos de invertir en este país, y que nosotros pues ahí los tenemos, ¿verdad? Esperanzados de que el pueblo hondureño va a lograr un cambio político y que vamos a tener un gobierno que sí respete la Constitución, que sí respete los tratados internacionales, que sí respete la propiedad privada, que sí respete el derecho al trabajo de las miles de personas que están ahí. Y en ese sentido hay inversiones que todavía se dan que permiten la continuidad operativa hasta que logremos pasar este momento difícil. Bueno, y ya para ir concluyendo, ustedes lo consideran un problema político, pero hay muchas posibilidades de que el gobierno actual, el partido actual, continúe en el poder, pero también han tenido acercamientos con otros líderes políticos de otros partidos. Mire, yo creo que el Partido Libre, le voy a decir, el Partido Libre ahorita está preocupado por concentrar el poder y mantenerse en el poder. Esa es la preocupación de ellos. Y parte de esa estrategia implica, como quien dice, golpear a todo mundo, ¿no? Cualquiera que pueda representar una amenaza a nuestro poder, hay que golpearlo y someterlo. Entonces eso implica tanto el sector privado como el sector de la oposición política. En ese sentido yo creo que cualquier partido que hoy día es oposición, pero cualquiera de los partidos de oposición que llegue al poder, podemos llegar a un entendimiento bajo la premisa del objetivo de proteger los empleos y seguir trayendo inversión. Se le puede cambiar el régimen sede, se le pueden hacer ajustes para seguir trabajando. ¿Están abiertos a eso? Claro, es que ese no es el problema. El tema es que el interés de los ajustes y los cambios tiene que ir orientados a que se pueda generar más empleo y se pueda traer más inversión. No le podemos aceptar cambios que me entiende, que más bien van a perjudicar las inversiones, ¿verdad? Pero cambiarlo sí se puede, que nos sintamos todos cómodos, el gobierno, el sector privado, sociedad civil, eso sí se puede. Y yo trabajadores creo que también. Y trabajadores también, si están ganando súper bien ahí en la SEI. Le puedo compartir los datos de cuántos son los ingresos por rubro. Pero yo creo que llegar a un acuerdo sería mucho más fácil si hay un cambio político. Si no hay un cambio político, se vuelve mucho más difícil. Pero yo le digo a la gente del Partido Libre que ellos pueden mantenerse con su postura socialista, comunista, pero de una forma más inteligente. Es decir, y les pongo el ejemplo de China y de Vietnam, que son partidos comunistas que gobiernan China y Vietnam, pero ellos han entendido la necesidad de la propiedad privada, de la inversión, del comercio, de la actividad empresarial. Y hoy día China y Vietnam son países hiperdesarrollados y también son bastante capitalistas. Usted va a cualquier ciudad china, más impresionante que New York, más impresionante que Detroit. O sea, es una cuestión increíble. Usted se va a Vietnam, a la ciudad Ho Chi Minh, parece que está en Boston, y son gobiernos comunistas. Entonces, al Partido Libre, mi propuesta es de que si quieren ser comunistas, que sean comunistas inteligentes, ¿no? Que sigan modelos como los que han desplegado los partidos comunistas de Asia y no los modelos empobrecedores y liberticidas que se han desplegado en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ese es un socialismo empobrecedor, es un socialismo que mata las libertades y que no nos va a traer nada bueno. Entonces, si ellos quieren seguir con su ideología, está bien, pero ajustenla. O sea, seamos inteligentes, veamos algo que genere inversión, empleo y oportunidad al pueblo hondureño. Sí, hemos leído algunas cartas de congresistas y de senadores estadounidenses pendientes de ese tema de Próspera principalmente en Estados Unidos. Sí, bueno, es que recuerde que hay un tratado de libre comercio entre Honduras y Estados Unidos, el CAFTA, DR, y hay un capítulo 10 de protección de inversiones. Entonces es natural que un estado le diga al otro, hey,
cumplí con el tratado. Vos me dijiste que a mis ciudadanos los ibas a proteger y les ibas a respetar sus inversiones. Aquí me están diciendo que les estás confiscando $150 millones de inversión. Entonces hay muchos congresistas multipartidarios. De hecho, la mayoría de los que han enviado cartas son demócratas. La mayoría de los que han enviado cartas pidiendo el respeto de las inversiones en Próspera son del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano. Y bueno, ahorita viene un proceso electoral en Estados Unidos. Vamos a ver cómo resulta eso. Pero independientemente de quién gane, ya el gobierno estadounidense ha establecido un mecanismo legal a través del CAFTA para que sus inversionistas estén protegidos. Si los inversionistas se les daña, ellos demandan y ellos recuperan su indemnización. Ese no es el problema. El problema somos los hondureños que estamos aquí, que tengo 3,000 personas ahí trabajando. ¿Y a ellos quién les va a dar justicia? O sea, ¿a ellos quién les va a indemnizar el daño que les está ocasionando el Estado? Entonces yo digo que no es tanto el tema de los inversionistas, porque eso está arreglado. O sea, ellos, si usted los confisca, ellos demandan y sacan su indemnización. El problema es que se va el capital, se destruyen las oportunidades y nosotros quedamos con un montón de gente desempleada y con una malísima reputación a nivel internacional de que cualquiera que invierta en Honduras no tiene seguridad jurídica y le pueden confiscar la inversión. Entonces ese es el enfoque. Olvidémonos de que si le caen bien o le caen mal las inversiones. Aquí el punto es de que hay que traer capital al país, hay que salvaguardar las oportunidades que ya se han creado y no podemos dejar a esta gente sin solución. Pues si la gente está trabajando, no entiendo en qué cabeza cabe que vamos a destruir más de 3,000 empleos y más de 3,000 fuentes de ingresos para familias hondureñas. Sí. ¿Algunos ejemplos que nos podría brindar acerca de zonas de empleo de la región que trabajen igual que Próspera? Mire, Próspera es un caso único en el hemisferio americano, es en el continente americano, y esa es una de las principales ventajas. Por eso es que Honduras está a la vanguardia, porque si usted busca zonas de este tipo, usted las encuentra en China, las encuentra en Emiratos Árabes Unidos, las encuentra en Kazajistán, que tienen un centro financiero internacional de Astana, pero en esta parte del mundo solo está Próspera y solo está en Honduras. Entonces Honduras tiene una ventaja que tiene que aprovechar y que por tanto rollo y asunto político no la está aprovechando. Ahorita con el tema del nearshoring, todas esas empresas que se vinieron de China al continente americano, las pudimos haber recepcionado todas, no solo en Próspera, sino en las otras sedes, ¿verdad? Pero no, aquí hay una política anti-inversión. Todo el capital que nosotros hemos traído y todos estos inversionistas que podemos traer, ¿por qué no se van a otro país en América Latina? ¿Por qué? Porque ningún otro país tiene el régimen sede. Y este régimen... ¿No les ha interesado o qué ha pasado? Fíjese que sí han intentado. México, después de la reforma de la sede, Honduras fue pionero. Honduras fue por un tema de necesidad en el 2010, que Honduras fue los primeros, y es que los hondureños también podemos ser pioneros, si es que podemos estar a la vanguardia. ¿Por qué no podemos estar a la vanguardia? Y con las sedes, Honduras se puso a la vanguardia del continente y la región y aprobó ese modelo. De ahí México aprobó un sistema de zonas económicas especiales, pero también por los problemas políticos no pudieron avanzar. Luego Colombia quiso hace un par de años, en 2022, Colombia quiso hacer en Cartagena de Indias un sistema igualito casi al de Próspera Sede. Y fíjese que ahí sí me preocupé. Me preocupé más por la zona colombiana que por el gobierno de Xiomara Castro. Porque si Colombia hubiese hecho esa sede, ya sí la competencia es muy fuerte y se hubiera ido gran parte de esa capital a Colombia, porque es más seguro, es más estable, ofrece mayores garantías de confianza. Pero por fortuna yo ganó Gustavo Petro y este proyecto no pudo avanzar. Y nosotros somos la única que ha podido avanzar. No ha podido avanzar en México, no ha podido avanzar en Colombia, y nosotros hemos podido avanzar. Y Honduras todavía está en la ventaja. Todavía está en la ventaja, pero cuando hay un cambio político en Colombia, ahí van a poner esa zona y eso nos va a comer el mandado. Entonces yo digo que hay que ponernos pilas, resolvamos este tema. Partido de gobierno, debemos de estar peleando, debemos de estar haciendo solo simplemente, veámoslo de una parte práctica, cómo seguimos trayendo capital al país. Gracias por su visita. Lo que sigue es esperar el curso de estas demandas que tienen internacionales y ver qué sucede con el cambio de gobierno entonces.
Sí, y ver qué tan respetuoso o no va a ser este gobierno, ya sea durante este año que le queda o si se queda. Pero las leyes dicen que nosotros seguimos operando. Y si ellos quieren respetar las leyes, ir a cerrar por la fuerza algo que le está dando oportunidad a miles de familias hondureñas, pues ahí lo va a ver el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo vea quiénes son los que construyen oportunidad, quiénes son los que están generando aquí en Honduras y quiénes son los que están destruyendo. Pero ojalá que no llegue a eso, ojalá que este gobierno y cualquiera que venga, que sea respetuoso del ordenamiento jurídico y que prime el derecho al trabajo de la población hondureña. En la C próspera son 3,000 personas, pero si usted suma las 3 C, son más de 8,000 personas que se benefician. Respetemos eso, hombre, la gente tiene derecho a percibir su ingreso y a mejorar sus familias. Muy bien, gracias por su visita, Jorge. Gracias, Marilyn, placer. Muy bien, les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, también en Deezer, en YouTube Podcasts, Google Podcasts y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Radio América HN.